Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con la segunda mesa titulada Retos y Perspectivas de IEMS y la Educación Pública. Esta mesa está conformada por la maestra Jimena Franco, la maestra Luzareli Carrillo Olvera, el maestro David García Comín, el maestro Alberto Rodríguez Torres y el maestro Raúl Martínez Canavana. Vamos a empezar de acuerdo con el orden que viene en el programa. Entonces le vamos a dar la palabra a la maestra Jimena Franco. La dinámica va a ser la siguiente: vamos a escuchar las ponencias, posteriormente vamos a dar un espacio para preguntas y posteriormente sería la entrega de constancias. Bueno, pues le damos la palabra a la maestra Jimena Franco Guzmán. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Bueno, antes que nada, un agradecimiento y un reconocimiento a la secretaria de Asuntos Académicos, a la compañera Azucena Juárez, por la organización de nuestro congreso académico, y pues un saludo a todo el congreso, esperando que pues, tengamos éxito en nuestras conclusiones. Mi presentación se titula, entre signos de interrogación, hasta 90 o 60% de abandono escolar en el IEMS, rezago, reprobación y abandono escolar en la educación media superior. Y lo titulé así porque, como la mayoría de ustedes saben, el 6 de enero de este año, las autoridades educativas de la ciudad de la ciudad y del IEMS, en una rueda de prensa, señalaron que en el IEMS hay un rezago, y las cito, de hasta 90 o 60%, perdón, un abandono escolar de hasta 60 o 90%. Bueno, entonces vamos a analizar si esto es así, ¿no? En enero de este año, durante el seminario Líneas de Políticas Públicas para la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, titular de la dependencia, declaró que la educación media superior es el reto educativo del momento. 5 días después, de rueda de prensa, en concordancia con esto, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, y la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, señalaron que en el IEMS hay un grave y escandaloso abandono escolar del 90 hasta el 60% de sus estudiantes. También señaló Rosaura Ruiz que los síntomas del abandono que ha sufrido el IEMS por parte de las pasadas administraciones ha sido precisamente ese índice de abandono escolar. Pero yo quisiera cruzar esto con los números que proporciona el mismo gobierno federal a través del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, el INEE, al menos el documento que encontré más reciente y actualizado, que habla sobre educación media superior. Todos los datos presentados se tomaron del Panorama Educativo de México, indicadores del Sistema Educativo Nacional, Educación Básica y Media Superior del 2017 de México. Históricamente, la educación media superior es el nivel educativo a nivel nacional con más alto nivel de rezago y abandono escolar de todo el país. Respecto del rezago que se considera grave, esto es, estudiantes cursando 2 o más grados escolares por debajo de su edad idónea, al grupo de edad del nivel bachillerato 15 a 17 años de nuestros estudiantes, les corresponde el mayor rezago grave de todo el sistema educativo nacional. La tasa nacional de rezago es de 7.2%. La tasa de la Ciudad de México de rezago de educación media superior es del 6%. Estamos por debajo de la tasa nacional, es decir, hay más rezago en la Ciudad de México que en otras entidades, ¿no? O que en promedio en el resto del país. En cuanto a la tasa de aprobación, la tasa nacional de aprobación es de 86.1%, pero la Ciudad de México es la entidad con el porcentaje más bajo de aprobación a nivel nacional, con 68.1%. Es interesante que la tasa de aprobación por tipo de sostenimiento, es decir, si se da la educación en
o privado, estatal o federal, etc. En el nivel público, estatal, descentralizado, que sería nuestro tipo de sostenimiento del GEMS, la tasa de aprobación es del 75.5%. Una vez más estamos por debajo de la tasa nacional, como entidad, como Ciudad de México. Además, es normal encontrar que en la transición entre niveles educativos se presenta un mayor índice de reprobación que al interior de los niveles. Esto es muy importante porque se espera siempre encontrar mayores índices de reprobación en el primer grado del bachillerato, en toda la educación media superior a nivel tanto nacional como de la Ciudad de México. Asimismo, la educación media superior registra los más bajos niveles de eficiencia terminal de todo el sistema educativo, con una tasa nacional de 65.6%. Otra vez, la Ciudad de México está por debajo de la media nacional. Es el último lugar de todo el país, con un 54.6% de eficiencia terminal. Y respecto a la modalidad educativa, fíjense, los datos demuestran que los bachilleratos generales como el nuestro, la eficiencia terminal es mayor que en los bachilleratos tecnológicos o en los bachilleratos donde se forman profesionales técnicos. Es decir, los chicos terminan más el bachillerato general que otros tipos de bachilleratos. Y hablando de la deserción, que fueron los números que dio la autoridad educativa de la ciudad de GEMS, según el INE, la tasa nacional de abandono total en la educación media superior es la más alta del sistema educativo nacional. Es decir, donde más se abandonan los estudios es en el bachillerato, a nivel nacional. Para el ciclo escolar analizado, esta tasa nacional es de 15.5%. Es decir, que en un año 772.215 estudiantes abandonaron el bachillerato de manera definitiva. No existe diferencia entre los planteles públicos y privados. Esto me pareció muy interesante. Es interesante enfatizar que en el primer grado de bachillerato es donde ocurre el mayor nivel de abandono escolar. Uno de cada 4 estudiantes abandonará sus estudios durante el primer grado de bachillerato. Además, el mayor porcentaje de abandono escolar sucede entre la transición de semestres y no al interior del mismo semestre. Abandonan menos el bachillerato las mujeres, con 13.3%, y son los hombres quienes más padecen del abandono escolar, con 17.7%. La mayor tasa de abandono en educación media superior en el país la tiene la Ciudad de México, con un 24.4%. Como se ve, la educación media superior es el nivel educativo que presenta un mayor índice de reprobación, rezago y abandono total en todo el país. En cuanto a la educación media superior, la Ciudad de México es la entidad con el más alto índice de abandono total de todo el país y presenta el más bajo índice de aprobación y de eficiencia terminal a nivel nacional. En cuanto al rezago grave, también está por debajo de la media nacional. Y finalmente podemos observar que la transición del grado último de secundaria al primer semestre de bachillerato es crucial porque durante el mismo sucede el mayor porcentaje de abandono escolar, de abandono total de los estudiantes. Estos son datos oficiales del Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación. Bien, y las autoridades de la ciudad, las autoridades educativas de la ciudad dijeron que en el GEMS hay un abandono de hasta el 90 o 60%. Al momento en que se redacta el presente documento, ni las autoridades educativas de la ciudad ni del GEMS han hecho público un estudio científico actualizado con base en el cual se espera que estén emitiendo estas declaraciones. Lo único con que contamos en el GEMS hasta la fecha, por parte de esta nueva administración, es un antiguo circulando, lo cito entre comillas, informe ejecutivo, resultados de evaluación contenida de avance escolar, semestre 2018-2019, elaborado por la nueva Dirección de Asuntos Académicos. No sé si lo han visto, está chafísimo. El informe presenta unos resultados globales en los que se asienta que el porcentaje de avance para el GEMS en este periodo es del 43% para la modalidad escolarizada y del 48% para el semiescolar, y refleja índices de aprobación de hasta el 62%. Pero en este informe no se especifica
los estudiantes son regulares o ya presentaban rezago y de qué tipo, ni se analiza si son estudiantes de primer, tercer o quinto semestre. Y además, en este informe no se presentan datos de abandono total o deserción. ¿De dónde está sacando la autoridad educativa de la ciudad que nosotros tenemos ese porcentaje de abandono? Además de que habla del 90 al 60, o sea, son 30 puntos porcentuales y lo dice como si fueran cuchilladas, ¿no? Existe otro reporte de investigación del 2012 titulado Evaluación del diseño de los servicios educativos que proporciona el GEMS. Este lo hizo personal del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Lo pusieron Evalúa DF, no sé si se acuerdan de este informe. Este documento recoge datos para un periodo muy largo, del 2002 al 2012, y según la información que les proporcionó el GEMS, el egreso durante este periodo de 10 años fue de 12.722 alumnos para ambas modalidades. Y respecto a la deserción, para el ciclo de un año 2012-2013, señala el informe que desertaron 549 alumnos de la modalidad escolar y 107 de la adolescencia escolar. En total, en este periodo de 10 años, señala el informe, entre ambas modalidades desertaron 32.672 alumnos. En el documento no se especifica qué porcentaje del total de estudiantes matriculados para cada ciclo representan estos números. Sobre eficiencia terminal, el documento asienta que para la modalidad escolar en el ciclo 2008-2009 fue nuestro mejor indicador, con 31.9%, y el CEMI, su mejor indicador fue 2011-2012 con 32.5%. Bueno, algo interesante es que esta investigación sobre el GEMS que realizó el INEGI concluye que los indicadores de deserción y eficiencia terminal que aquejan al GEMS no lo hacen de manera excepcional para el instituto, sino que son propios de toda la educación media superior en la Ciudad de México. Además, bueno, sí reconoció que tenemos algunos indicadores que sí son más graves que otros a nivel Ciudad de México y a nivel nacional. Además, fíjense, los investigadores observaron que en la oferta educativa de la institución no había apoyo psicológico, trabajo social u orientación vocacional que podrían servir para disminuir la deserción y aumentar los niveles de eficiencia terminal. Adicionalmente, el INEGI reconoce que nosotros atendemos una población que está catalogada como de muy bajo índice de desarrollo social. O sea, en la ciudad es alto, medio, bajo y muy bajo. Nosotros atendemos a una población, según los estudios, de muy bajo índice de desarrollo social. Personalmente, estas conclusiones me parecen mucho más mesuradas y constructivas que aquellas que diferentes funcionarios, legisladores y autoridades han espetado contra la institución y contra sus maestros a lo largo de los años. Debemos tener claridad que la mayoría de las veces fue con la clara intención de desmantelar la institución, de afectar nuestro contrato colectivo de trabajo y de afectar al sindicato titular en sus bienes. Estas conclusiones, además, permiten ver la importancia que tienen los factores como el índice de desarrollo social de los lugares de donde procede la población estudiantil. Ahora vean ustedes, el propio subsecretario de Educación Media Superior Federal de la SEP, Juan Pablo Arroyo Ortiz, declaró en enero de este año que para poder analizar la deserción, el rezago y el abandono escolar es necesario cruzar estos simples datos duros con datos como el desarrollo socioafectivo y logro escolar, los hábitos de estudio, la situación económica de la familia, el estado de salud, entre otros, y no solamente el desempeño académico del estudiante. Estos factores no los ha manejado el GEMS, no tiene un reporte, no tiene una investigación hecha, a pesar de que tiene un montonal de personal en innovación, no ha sido capaz en 20 años de hacer un estudio serio sobre las causales de rezago y de abandono, y no tiene una metodología científica para hacerlo. Si ustedes revisan el último informe, o el primer informe que ha mandado la dirección académica, son datos que no sirven porque no tienen interpretación y no tienen análisis, pero los que pueden usar para decir que porque eso nos dijeron en las reuniones de dirección académica con las macroacademias, que son escandalosos los números de reprobación del problema eje, pero no toman en cuenta evidentemente todos estos factores. ¿Qué se ha hecho al respecto en el GEMS? Voy a tratar de resumir porque me quedan 2 minutos.
El subsecretario de Educación Media Superior de la SEP dijo que para combatir la deserción, el rezago y el abandono se tenían, entre otras cosas, que revalorizar el trabajo docente. En la institución esto no se ha hecho. Tenemos más de 200 trabajadores subcontratados en la modalidad semiescolar y de manera sistemática se ha tratado de ir sustituyendo a los maestros de tiempo completo en el escolarizado por maestros contratados por horas. Y eso sí lesiona el modelo educativo, porque son trabajadores que no tienen contempladas horas para asesorías y tutorías y no las pueden recibir sus estudiantes. En algunos planteles la torpeza de la administración está que a estos maestros les asignan tutorados. Entonces, les asignan a un maestro que no les puede dar la tutoría. También el subsecretario de Educación Media Superior del actual gobierno menciona que el maestro debe de recibir una constante formación y actualización y debe de recibir beneficios a partir de esta formación. Todos sabemos, bueno, ya lo dijo Nacho Ramos, ¿no? No nos dan apoyo para la formación y la actualización. Nosotros hemos tenido que autogestionar en las macroacademias y ellos solo se limitan a darnos autorizaciones para que nos podamos reunir, ¿no? Y esta última administración, esta última dirección general, lo que hizo incluso fue aumentar los puestos de confianza en detrimento del aumento de los puestos académicos y administrativos que se requieren en los otros planteles. Pero lo que quiero señalar es que estas medidas que toma el GEMS incluso son contradictorias con lo que en los dichos dice el subsecretario de Educación Media Superior. Entonces estamos viendo que estamos ante una política educativa en el GEMS otra vez esparpajada, no actualizada, y que no se basa en un estudio real y actualizado para dar esas cifras escandalosas en los medios de comunicación, que hablan muy mal de la institución y señalan al maestro, ¿no? Y me adelanto a las conclusiones. La primera, hay insuficiencia de los datos reportados por las autoridades educativas y por el GEMS. Reiteramos, hasta el momento ni la CEPEI ni el GEMS han presentado un informe actualizado con base en el cual se esperaría que ciertas instituciones públicas justificaran sus dichos, y las cito. En el GEMS existe una deserción del 60 hasta el 90%. Pero además los documentos del GEMS con los que contamos, que son de acceso público, no realizan un cruzamiento de datos del rezago y la deserción con condiciones extraescolares de los estudiantes, como sugiere la misma Subsecretaría de Educación Media Superior. Segunda, no es la primera vez que funcionarios del gobierno y legisladores utilizan cifras de rezago, reprobación y deserción como espada de Damocles contra nuestros derechos laborales, nuestro contrato colectivo y contra los bienes. Tercera, según el mismo INE y la propia Subsecretaría de Educación Pública, es necesario para combatir el rezago, la reprobación y la deserción mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, así como un programa de formación y actualización permanente. Esto no lo hemos tenido en el instituto y tampoco se considera un factor para emitir estas declaraciones sobre el abandono escolar en la institución. Y bueno, por último, las experiencias de las y los maestros del GEMS, así como de sus estudiantes, deberían de ser considerados como un criterio central para diseñar un proyecto de modificaciones tendientes al mejoramiento de la institución, tanto por una institución que debe de ser preservada porque es una opción insustituible por su relevante función social. Y pienso que en este sentido es urgente que nuestro sindicato plantee como línea política de acción reactivar los órganos consultivos del Instituto de Educación Media Superior, que son órganos que están allí como los consejos internos, el consejo académico, etcétera, que están en el estatuto orgánico del GEMS y que tienen muchos años que no están funcionando, y que son órganos que permitirían la participación directa de maestros y de estudiantes en la administración y el gobierno del instituto. Entonces, las cifras que presenta la institución no están justificadas en nada. El último reporte que manda la dirección académica se los puedo decir que está verdaderamente mal hecho si uno lo compara con cualquier pequeño informe que realiza una institución educativa de investigación sobre educación. Y pienso que deberíamos de presionar a la institución para que utilice el personal que tiene y se dediquen a hacer por primera vez en 20 años
un verdadero diagnóstico que nos permita, sí, atender el rezago y el abandono que existe para saber sus causales y sus verdaderos porcentajes. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Jimena Franco por su participación y continuaríamos con la maestra Luzarelli, que va a dar, su ponencia es la conformación de identificaciones como propuesta teórica para abordar la deserción y el rezago. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero una disculpa, no sé si se enteraron que hubo golpes aquí adentro, entonces yo salí a comprar algo y creo que muchos no estamos porque no nos dejan pasar, pues a mí me dejaron pasar no sé por qué me dejaron pasar. En fin, miren, yo estoy muy preocupada como docente, no en el canal de qué estoy haciendo mal, cuál es mi culpa, etcétera, sino muy preocupada en términos de busquemos desde los marcos teóricos, filosóficos, qué es lo que puede estar pasando en nuestras escuelas con nuestros chicos. Como bien lo mencionaron, nuestros chicos tienen características muy peculiares que no tienen otros modelos, así como nosotros, si lo piensan ustedes, también tenemos características como maestros muy peculiares que no tienen otros modelos. Entonces, un poquito como tratando de pensar desde el punto de vista filosófico, pedagógico, es que hago esta propuesta. No sé si podemos avanzar a la que sigue. La conformación de identificaciones, en este caso lo estoy relacionando con la conformación de la identidad de los estudiantes. Uso la palabra identificaciones y no identidad porque algunos autores como Zizek nos hablan de que el proceso de construcción de la identidad de una persona no es una identidad, sino es un proceso de identificaciones, es decir, me desidentifico con lo anterior y me identifico con lo nuevo. ¿Qué tiene que ver el proceso psicoanalítico de la conformación de una persona con el modelo de Lienz? Pues sí tiene que ver mucho. Si le rascamos un poquito a la parte teórica, eso es lo que les quiero compartir, mis hallazgos al respecto. Miren, los motivos son los que están ahí y bueno, lo voy a mencionar. Llevar a la conciencia mecanismos que hacen dolorosa, incluso invivible la vida, no es neutralizarlos. Poner al día las contradicciones no es resolverlas, pero no se puede negar el efecto que sería capaz de ejercer al permitir, al menos a aquellos que sufren, descubrir las posibilidades de imputar su sufrimiento a causas sociales y de sentirse así disculpados. Es porque conocemos las leyes de la reproducción, por lo que tenemos alguna oportunidad de minimizar la acción reproductora de la institución escolar. Estas son palabras de Pierre Bourdieu y yo me identifiqué muchísimo porque en el caso mío, la realidad en muchos planteles de Lienz sí es dolorosa e invivible. Es decir, las condiciones que nos comentan nuestros estudiantes de verdad que son invivibles. O sea, cuando uno lo piensa, y bueno, a mí me disculpa un poco saber que desde el punto de vista teórico hay explicaciones de por qué podríamos tener esos niveles de deserción y de abandono, y no le estoy haciendo segunda a estos datos estruendosos de las autoridades de oigan maestros, algo tendrían que hacer. No, o sea, estoy compartiendo con ustedes de colega a colega esta preocupación que todos tenemos cuando nuestros estudiantes abandonan o se rezagan en los estudios. La que sigue, por favor. Bueno, según las categorías de Bourdieu es un crítico de Marx, un seguidor de Marx. La sociedad está dividida en clases sociales, que la división se hace con respecto a su capital en términos de los dueños de los medios de producción, en términos de dinero. Bourdieu lo que hace es aportar que la sociedad está dividida en clases, en grupos, pero no solo con respecto a su capital cultural, sino también con respecto a su capital económico, sino también con respecto a su capital cultural y a su capital social. El capital cultural se refiere a todo lo que somos, todo lo que recibimos en casa, todos nuestros valores, nuestra estética, nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, es decir,
también. Es decir, ¿quién de nosotros tuvo en su casa una figura adulta, responsable, asimétrica, que le impusiera que hiciera su tarea, que le impusiera disciplina escolar, que impusiera que la educación es un valor? No voy a pedir que alcemos la mano, porque si estamos todos aquí es por esa razón. Es decir, heredamos desde las ganas de estudiar, la motivación, que muchos dicen es que vienen desmotivados, y muchos decimos inclusive, es que yo hacía a su edad, yo sí estaba bien motivado. Pues sí, seguramente partimos de clases sociales diferentes, por eso les decía, nuestro capital cultural, por el simple hecho de estar en el IELTS, el capital cultural de los docentes, que por lo menos terminamos una carrera, lo cual ya implica un chorro de cosas que tenemos resueltas, compárenlo con el capital cultural de nuestros estudiantes, que en la mayoría de los casos, son los que mayor grado académico tienen. Entonces, seguimos por favor. Según Bourdieu, sigue Bourdieu, estas clases, estos grupos, reconocen a sus herederos en términos de los que van a ocupar mi lugar en la sociedad cuando yo no esté. Heredan sus capitales, los que les decía, el capital económico, el capital cultural y el capital social, que se relaciona con el tipo de gente con la que conocemos. Tienen códigos de comportamiento y comunicación propios e incluyentes, que inclusive vienen desde los prejuicios que nosotros tuvimos que aprender en nuestra clase social para pertenecer a ella. Entonces, nosotros mismos estamos cargados de ese capital cultural que no podemos deshacernos de él. O sea, no puede alguien decir, no, yo dejo mi capital cultural al entrar al salón, y por supuesto que no, porque eso es lo que nos conforma como individuos. Lo que les quiero mostrar es que los grupos tienen mecanismos conscientes e incluso inconscientes para permanecer como clase y conservar sus privilegios. Eso quiere decir que a los que no son nuestros herederos naturales los excluimos de manera inconsciente. Es decir, si mi capital cultural es muy diferente al capital cultural de mis estudiantes, en términos de Bourdieu, no son mis herederos. Y por lo tanto, mi clase me enseñó a echar a andar mecanismos conscientes o inconscientes para excluirlos. Y eso de inconscientes lo subrayo porque, digo, desgraciadamente sabemos todos que también hay compañeros que de manera consciente les dicen, no, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú no vas a llegar a la universidad? ¿Qué haces aquí? No. O sea, yo estoy pensando en los colegas que sí estamos preocupados en que los chavos lleguen a algún lado. O sea, sí estamos pensando en que van a llegar a la universidad, etcétera. Pero les quiero señalar que podemos tener inclusive lenguaje corporal, maneras de mirar, formas de comunicación que aprendimos en nuestra clase social que están excluyendo a nuestros estudiantes de manera inconsciente. La que sigue, por favor. Bueno, para acabarla, según Althusser y otros pensadores, las escuelas son mecanismos en los que se legitiman las prácticas de cada grupo y se hace la diferencia entre los miembros. Miren, la meritocracia, que es una de las formas que nosotros usamos en la escuela siempre, inclusive se ve aquí, ¿no? Yo estoy hablando, alguien me dio la legitimación del uso de la palabra, y no importa si es muy aburrido o muy entretenido, ustedes se callan y me escuchan y yo sigo hablando. Eso se repite en la escuela. La meritocracia se inventa cuando se inventa la escuela obligatoria, porque la monarquía no necesitaba justificar su poder. La monarquía ejercía su poder porque Dios decía, tú eres el rey, entonces no necesitaba justificar su poder. Cuando triunfa la burguesía en esta lucha intestina que hubo entre la burguesía y los reyes, pues la monarquía, cuando triunfa la burguesía, se dan cuenta que necesitan legitimar su poder. En la escuela obligatoria, que es a donde llevan a todos los hijos de los artesanos y a todos los hijos de las grandes masas campesinas que migran a la ciudad, resulta que la burguesía es la que decide qué es conocimiento, cuál va a ser la aproximación al conocimiento, por supuesto el positivismo, cuáles son los valores que van a ser tomados en cuenta, cómo vamos a entrenar a esos niños que van a ser los futuros proletarios. Y entonces ahí se inventa la meritocracia, porque un hijo de un burgués que va a la escuela, lo único que
que hacer para ser sobresaliente es ser sí mismo, porque lo que se está enseñando en esa escuela son las aproximaciones, los conocimientos, los valores de una nueva burguesía. No sé si me explico. Y ahí estamos todos reproduciendo la meritocracia en nuestros salones, que es algo que viene para legitimar el poder de una clase social. En fin, las escuelas ponen en contacto a miembros de una clase con ciertas ventajas, los profesores, con miembros de otras clases, los estudiantes. ¿Por qué nosotros tendríamos que modificar en todo caso el capital cultural de nuestros estudiantes? Porque en términos de inclusión, pues cualquier capital cultural tendría que ser igual de válido. Bueno, desafortunadamente en la sociedad en la que estamos hay capitales culturales que tienen mejores condiciones de vida garantizadas que otros. Por eso tratamos de mostrarles, de alegarles nuestro capital cultural a los estudiantes. Ahora, ante esta cosa tan violenta del choque entre esos capitales culturales hay dos posiciones. La posición de derrota, de decir, bueno, si ellos traen su capital cultural y nosotros el nuestro, y nosotros los excluimos, ya no hay nada que hacer, porque además la escuela es una reproductora del modelo, o bien decir, hagamos conscientes eso y brindemos desde nuestro capital cultural las herramientas a los estudiantes que no adquirieron en casa para que ellos puedan modificar ese capital cultural que les tocó. La que sigue, por favor. Bueno, este capital cultural o este proceso se da a partir de la violencia simbólica. La violencia simbólica es cuando lo arbitrario se legitima por el grupo o clase en el poder. Por ejemplo, lo arbitrario del conocimiento. ¿Quién dice que en matemáticas se tiene que enseñar el teorema de Pitágoras en segundo semestre? Es más, ¿quién dice que se tiene que enseñar el teorema de Pitágoras? O sea, ¿quién legitimó ese conocimiento? ¿Y por qué el conocimiento que se enseña en la escuela sí es el legítimo? ¿Y por qué el conocimiento que tiene la gente en la calle no es el legítimo? Es igual de arbitrario. Lo que definió lo que es legítimo o no, pues fue el grupo que tenía el poder hegemónico en ese momento. Y entonces en la escuela se da una doble arbitrariedad. La autoridad, o sea, yo como maestra, por un lado, porque los estudiantes no eligieron que yo les diera clase, y por el otro, lo que es el conocimiento legítimo, porque ellos no eligieron ser receptores de ese conocimiento. No hay manera de que nos deshagamos de esta violencia simbólica, o sea, no es de ganitas de que no, yo ya no voy a ser violento, porque además la acepción de violencia simbólica es un concepto en términos teóricos, yo desde mi punto de vista muy complejo, o sea, a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo. Y el violentado participa activamente en la reproducción de esa violencia y la hace suya, porque desgraciadamente los procesos son interiorizados por los estudiantes, porque se vinculan con sus emociones y necesidades para la conformación de su identidad. Es decir, para que el estudiante sea quien llegó a ser, tuvo que haber sido mirado por los de su clase social, tuvo que haber sido aceptado por los de su clase social y por lo tanto tuvo que compartir ese capital cultural, tuvo que hacerse por medio de esa violencia. Violencia se refiere a que le pusieron alto a sus deseos, tuvo que aprender para satisfacer sus necesidades de pertenencia. Por eso el estudiante participa de esa violencia simbólica que ejercemos en la escuela, porque está vinculado, o sea, el adquirir la identidad de lo que somos está vinculado a procesos fuertemente emocionales que nos hace ser quienes somos. Por eso es tan difícil romper con esta idea de la violencia simbólica. ¿Qué tiene que ver la violencia simbólica? Pues que todo lo anterior que dije de cómo se reproduce el capital cultural, cómo se reproducen en las escuelas, es a partir del ejercicio de esa violencia. La que sigue, por favor. Bueno, pregunta, ¿no? Por favor, no me contesten. ¿Qué tal que nuestras prácticas son excluyentes aún sin pretenderlo? Con base en esta parte teórica de que no podemos hacer abstracción de que nuestro capital cultural evidentemente es diferente al de nuestros estudiantes y no son nuestros herederos naturales. La que sigue, por favor. Bueno, hay posiciones de esperanza. Una es cambiar el registro simbólico del estudiante. Eso quiere decir tratar de incidir, fíjense, nada más ni menos que en cómo es mirado el estudiante. Porque esto que hablamos de hay que construir la autoestima del estudiante,
Miren, la autoestima no es algo que se construya de manera individual. Eso es una falacia capitalista. Yo no puedo sentirme amada si no hay una mirada amorosa que me mire. Yo no puedo sentirme reconocida si no hay una mirada que me reconozca. Yo no puedo sentirme capaz si no hay alguien que me mire capaz. Entonces, esto que decimos tanto de la construcción de la autoestima, pareciera que es como, allá está el estudiante, órale, mijito, échale ganas, construye tu autoestima, y yo por acá. O sea, todos tenemos que ser responsables de todos. Ya me quedan 2 minutos, ya voy a acabar. Muchas gracias por venir hasta acá. Por lo tanto, habría que cambiar el registro simbólico del estudiante, o sea, nada más y nada menos que cambiar la imagen que tiene sobre sí mismo con respecto a la mirada que nosotros le devolvemos. Mostrar que otro tipo de relaciones son posibles, establecer relaciones éticas con el otro, con la mirada del otro, con la conformación del otro, que para acabarla, en el salón de clases nosotros somos un otro que tiene poder y un otro que está legitimado para devolver esa mirada. Modificar el ejercicio de la violencia simbólica destructiva por una violencia simbólica constructiva. Por ejemplo, la violencia simbólica constructiva es cuando, por medio de esta violencia que ejercemos en la escuela, le damos a conocer a los estudiantes la herencia cultural de lo que ha producido su especie. Y esa violencia finalmente acaba siendo constructiva. Es decir, no vamos a poder erradicar la violencia simbólica siempre que haya una relación humana. Eso no se va a poder erradicar, pero sí podemos buscar que esa violencia sea constructiva. Convertir a la escuela en institución de denuncia y cambio a partir de relaciones interpersonales y de la toma de conciencia. Una escuela que suprima las desigualdades pero promueva la singularidad personal. La que sigue, por favor. A manera de conclusión, ¿en dónde debe estar el centro de nuestro quehacer docente? ¿En los contenidos académicos o en modificar la percepción que tienen los estudiantes sobre sí mismos, sobre lo que son capaces, sobre lo que pueden soñar y lograr? ¿Cómo miramos a los estudiantes? ¿Qué mirada les devolvemos para la constitución de su identidad? ¿Qué le hace más falta a la sociedad? ¿Estudiantes que dominen los contenidos académicos o estudiantes que puedan establecer nuevas relaciones éticas con el otro, de solidaridad y reconocimiento, que permitan cambiar la moral social y modificar las leyes? Bueno, algunas de las fuentes, por supuesto, no pude poner, son más cosas, pues, ¿no? Pero con mucho gusto se las comparto. Y muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de la maestra Sareli Carrillo y nuestro siguiente ponente sería el maestro David García Colín. Él nos presenta su trabajo titulado El DIEMS y su modelo frente a una nueva administración. Buenas tardes, compañeros. Voy a dar lectura a la ponencia. La política educativa de la nueva administración, emanada de un histórico triunfo electoral de la izquierda, parece desenvolverse en medio de duplicidades y contradicciones en las cuales se enmarca la lucha por un mejor futuro para el IEMS y su modelo educativo. De una parte, es de celebrarse, sin duda, el anuncio de la construcción de 5 planteles más en el IEMS, 2 en este 2019 y otros 3 en el 2020. Lo que, además de aumentar la matrícula un 10%, sería el impulso más grande al instituto desde que Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo se anuncia la creación del Instituto de Educación Superior Rosario Castellano, con 5 nuevas universidades para la Ciudad de México, cuya oferta académica es de corte fuertemente técnico-empresarial, con carreras como Mercadotecnia y Ventas, Administración y Comercio y Ciencias de Datos para Negocios. No existe claridad si el IES se pretende poner en la órbita de este modelo educativo, pero sugerente al respecto resulta que entre las líneas de acción para el IES presentadas por la jefa de gobierno se menciona explícitamente la creación de opciones técnicas y la revisión y actualización del modelo educativo. Todo lo anterior según el documento de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Estrategias de Educación y Educación a lo largo de la vida.
surgen preguntas al respecto. ¿El modelo del IELTS será modificado para perfilar estudiantes para estas nuevas universidades? ¿Es compatible el actual modelo educativo del IELTS, cuyo acento en las humanidades es innegable, con el modelo educativo de las nuevas universidades? ¿Sobrevivirían asignaturas como filosofía, POE e historia ante un modelo educativo que parece no contemplarles? Ante la posibilidad de que las nuevas autoridades contemplen el desmantelamiento del modelo crítico, científico y humanista con el que se fundó el IELTS, vale la pena subrayar las bondades de nuestro modelo, sin que esto signifique cerrarnos a la autocrítica y a mejorar lo que sea necesario. Resulta paradójico que mientras el gobierno federal anuncia la necesidad de renovar los valores sociales, la memoria histórica y declara este año como el año de Zapata, las autoridades locales no hayan hecho siquiera mención en diferentes oportunidades en que se ha referido a ellos, de que nuestro modelo resulta por demás pertinente para la intención de impulsar la verdadera cuarta transformación. ¿Acaso puede haber transformación social con un espíritu? ¿Acaso puede haber transformación social sin un espíritu crítico, científico y humanista? ¿Puede haber transformación social si a los jóvenes no se les enseña historia o filosofía? Sostenemos que no puede haberla sin memoria histórica y sin un modelo pensado únicamente para el lucro empresarial. El modelo del IELTS surge a contracorriente de la marea neoliberal y no es casual que sea resultado de una lucha popular. No es casual tampoco que sus planteles se encuentren predominantemente en las zonas más marginadas de nuestras ciudades, que su evaluación sea cualitativa y no cuantitativa, en que sus estudiantes ingresen por un sorteo en vez de competir en un frío examen que los excluye, o que ingresen mediante la realización de un problema eje que los prepara para la vida universitaria. ¿Acaso no ha insistido el nuevo presidente en que los exámenes de admisión son injustos? ¿No ha dicho que la obligatoriedad de la educación debe llegar hasta el nivel superior? El modelo del IELTS no puede ser evaluado con simples estadísticas numéricas que no consideran el contexto ni el impacto de las escuelas en sus comunidades. Es de exigir que las nuevas autoridades consultaran a las comunidades, a los egresados, a los vecinos, para que aquilataran el sentido cualitativo y el valor de la existencia de ellos. Debemos considerar además que el bachillerato universitario, como las preparatorias de la UNAM o las vocacionales del Politécnico, están entre las primeras opciones de los estudiantes a nivel nacional, mientras que las opciones técnicas de carácter técnico, como los CONALEP, no se encuentran entre las primeras opciones de la juventud. ¿Puede la nueva administración hacer caso omiso de las necesidades y deseos de la juventud? Una forma de apuntalar y consolidar a nuestra institución sería impulsarla como una opción de bachillerato universitario mediante su fusión o integración con la UACN. Proyecto educativo hermano que, si no se integró de origen, fue por los intereses burocráticos de las tribus del PRD, que vieron ambas instituciones como simple lugar de colocación de puestos. Es verdad que aún hace falta mucho para que la evaluación en el IELTS sea realmente cualitativa y para que no exista disparidad o prácticas de simulación entre lo que pretende ser el modelo en el plano teórico y lo que muchas veces se hace en la realidad. Pero esta autocrítica debe marcarse en una visión integral que considere las condiciones sociales de los estudiantes, las carencias de infraestructura en los planteles, la falta de interés de pasadas administraciones, la ausencia institucional de programas para la capacitación de docentes acordes con nuestro modelo. Después de todo, fue la propia jefa de gobierno la que señaló que el IELTS ha sufrido de falta de apoyo y a autoridades que ven al instituto como botín político. A pesar de las carencias, muchos profesores en el IELTS han impulsado una serie de iniciativas, seminarios, actividades extracurriculares, trabajos colegiados y multitud de iniciativas que deberían recibir mayor apoyo, que de recibir mayor apoyo podrían ampliarse, reproducirse y servir en el combate a fenómenos como la deserción escolar. Pero además de ello, puede conseguirse la lucha contra el abandono escolar al margen de los procesos de transformación social que se supone impulsa el nuevo gobierno. En cualquier caso, un cambio positivo en el IELTS solo puede darse a través de la discusión y participación activa de las comunidades, de los trabajadores, docentes y estudiantes, que son los que día a día dan vida al instituto. No puede haber ningún cambio positivo si se desconoce la historia e intención de nuestro modelo, sus dificultades y virtudes. De hecho, es el contrato colectivo de trabajo vigente el que establece que cualquier cambio en el modelo educativo solo puede hacerse consultando a las academias, por lo que añadimos que no puede haber ningún cambio positivo en la ley si no se toma en cuenta los derechos laborales y políticos. En síntesis, el modelo de ley es más necesario que nunca. Por ello debemos defenderlo, impulsarlo, mejorarlo de manera conjunta, consciente y organizada. Estamos en un momento histórico tanto para el país como para nuestro instituto.
la próxima revisión salarial y contractual, debemos poner en ella en primer plano la defensa de nuestro modelo educativo. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos mucho la participación del maestro David García. Pasaríamos entonces a escuchar el trabajo del maestro Alberto Rodríguez. Se titula Modificaciones al proyecto educativo del IEMS, pertinencia o política hacia excelencia. Te lo escuchamos. Buenas tardes, compañeros. Quiero plantear esta cuestión de modificación del modelo educativo, precisamente porque todas las organizaciones vienen con eso. Prácticamente todas las administraciones del IEMS, a su arribo al instituto, mencionan que se requiere actualizar el modelo educativo del IEMS, que ya está rezagado, que correspondía a una realidad diferente, que los tiempos son otros, etc. Finalmente, ni se cambia, ni se mejora, ni se fortalece. Pareciera que autoridades llegan y se van, y en el mejor de los casos solo termina por medio administrar al instituto, cuando no pretenden imponer una serie de medidas que nada tienen que ver con el fortalecimiento de bienes. A todos queda claro que la actualización del proyecto educativo del instituto es viable y su revisión constante. Su revisión constante debiera ser una práctica cotidiana. Sin embargo, también es cierto que la falta de rumbo de autoridades, y hay que decirlo, las inercias del cuerpo docente, no permiten esta reflexión de un modo u otro. Ahora bien, si una revisión del proyecto educativo es lo que se requiere, entonces primero habría que plantear qué debe revisarse, qué punto de partida tomar, revisar desde sus objetivos primarios para revisar cuáles ya no son vigentes y cuáles siguen en pie. Aquí me voy hacia atrás precisamente para encontrar esos temas que deben de prevalecer y cuáles podrían ser modificados. El origen del IEMS se fundamenta en una consigna: cárcel, no prepasivo, que enarbolan los grupos sociales que se oponen a la construcción de una nueva cárcel en las viejas instalaciones de lo que era la cárcel de mujeres. La organización social lleva a los hechos la creación de una preparatoria que será retomada por la primera administración local del entonces Distrito Federal electa democráticamente. De esta manera, el principal objetivo es llevar educación media superior a una población específica, la de Iztapalapa y sus alrededores de la cárcel de mujeres. Ese es uno de los principios fundamentales que después se va a ir desarrollando más adelante. A partir de este movimiento social, hoy tenemos el Instituto de Educación Media Superior de la UNDF. Son tres los principales documentos que le otorgan una certeza jurídica y un sentido pedagógico al instituto. El primero, que es obviamente para darle existencia, es el decreto de creación del instituto. Y ahí se establece el primer objetivo fundamental que pretende nuestro IEMS. En el artículo segundo se dice: el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, como parte del sistema educativo nacional, tendrá por objeto impartir e impulsar la educación de tipo medio superior en el Distrito Federal, específicamente en aquellas zonas en las que la atención de la demanda educativa de este tipo sea insuficiente o así lo requiera el interés colectivo. La educación que imparta el instituto será gratuita, democrática, promoverá el libre examen y discusión de las ideas y estará orientado a satisfacer las necesidades de la población de la Ciudad de México. Objetivo fundamental para el instituto, saber eso, y es a partir de ahí donde podemos ya establecer bases firmes que no pueden ser modificadas. Son a partir de estos principios como podemos desarrollar cualquier modificación, cualquier propuesta. También se agrega en su artículo de definiciones que este organismo tendrá las siguientes atribuciones. En su fracción 2 dice:
establecer, organizar, mantener y administrar los planteles de educación media superior en el Distrito Federal, los cuales constituirán el sistema de bachillerato de gobierno del Distrito Federal, dando prioridad a las zonas donde los servicios educativos sean insuficientes por lo dicte el interés público, un poco la repetición del objetivo. Pero en el 3, que además ya se modificó apenas el año pasado a partir de los acuerdos que establecimos para tratar de llevar la asignación semiescolarizado, se modificó el artículo, la fracción 3 de este artículo, que dice impartir educación media superior a través de las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta semiescolarizada, con la modificación. Y la parte que queda y ha estado desde siempre es cuidando en todo tiempo llevarla a los sectores sociales menos favorecidos y de acuerdo con el modelo educativo desarrollado por el Instituto. Es decir, otro principio fundamental, los sectores sociales menos favorecidos y de acuerdo a un modelo educativo que va a ser muy sonado, muy reiterado y prácticamente abanderado en muchas situaciones. Habría que considerar si las circunstancias de la Ciudad de México se han modificado para partir de una nueva realidad, es decir, que la cobertura de educación media superior ya sea suficiente en toda la ciudad o que ya no existan sectores desfavorecidos. Pero es claro que hasta el momento estos objetivos primarios siguen vigentes, es decir, todavía no está perfectamente distribuida el acceso a la educación en esta ciudad y siguen existiendo sectores desfavorecidos que evidentemente son el objetivo primario de este instituto. En el siguiente documento, que es de importancia para nosotros, son básicamente 3 documentos importantes. El segundo es el Estatuto Orgánico del IEMS. Estos 3 documentos, todos tienen la característica de ser, para ser válidos, estar publicados en la Gaceta Oficial. El Estatuto Orgánico hace una reiteración, quizá para ya no alargarme, simple y sencillamente hace una reiteración de los primeros objetivos, pero sí hace una referencia, ahora sí, al modelo educativo. El modelo pedagógico de bachillerato desarrollado por el Instituto de Educación Media Superior. Y en el artículo 37 señala: el Instituto impulsará la educación media superior a través de un modelo educativo que considere 3 ámbitos básicos de formación: crítica, científica y humanística. El modelo pedagógico del Instituto buscará contribuir a que los jóvenes se conviertan en adultos democráticos, solidarios, tolerantes e íntegros, cuya capacidad de juicio crítico y moral les permita comprender y modificar su entorno social. De igual forma, este modelo debe lograr que los estudiantes tomen conciencia de ser sujetos morales y desarrollar en ellos la actitud y capacidad para decidir con autonomía, plena conciencia de sus derechos y obligaciones, reconocimiento de los derechos de los demás, así como las repercusiones de sus actos. Los planes y programas de estudio del Instituto formarán parte del modelo pedagógico orientado a responder de manera efectiva a las necesidades educativas y culturales actuales, a los avances de las humanidades, de las ciencias y principalmente a los avances de la teoría del conocimiento. Eso es lo que establece sobre nuestro modelo educativo. Sin embargo, hay una versión. Ahora bien, sucede algo que habría que preguntar a quienes diseñaron este proyecto, pues estas referencias al modelo educativo son las únicas que existen al respecto. Pues el documento que hay y hace referencia a lo anterior es el proyecto educativo, también publicado en la Gaceta Oficial el 13 de octubre de 2006. Curiosamente, este documento no habla como tal de un modelo educativo, sino de un proyecto educativo. Este documento básicamente es el modelo educativo. Hay lo menciono porque hay una serie de discusiones que igual no conviene entrar en este asunto. Sí, nuestro modelo es un modelo, se puede hablar de un modelo educativo, un modelo pedagógico, o es una construcción de distintos modelos y por tanto no sería un modelo. Entonces me parece que esa discusión se dio y terminaron generando
otro documento que en realidad es el proyecto educativo que establece ya todas las los pormenores que para comprender nuestro instituto. En este sentido, y a partir de este documento, como quiero establecer el desarrollo de mi ponencia, las modificaciones del proyecto educativo, no como proyecto sexenal o de la administración del IEMS en turno, sino como un proyecto constante y permanente. El mismo documento lo plantea de esa manera. ¿Con qué fin? Con el de dar cabal cumplimiento a los objetivos primarios de todo proyecto. Uno de los planteamientos que han hecho las autoridades que implementarán en su administración es la capacitación. Les tomamos la palabra, pero hay que plantearla hacia dónde la capacitación, y una de esas rutas es la de recuperar la memoria de la fuente original del proyecto en el que elaboramos desde hace más de 18 años. La lectura y revisión de este documento es el elemento del cual podemos hacer un análisis crítico entre la realidad y los planteamientos que establece. ¿Qué cambiamos si ni siquiera conocemos el proyecto o hemos construido una idea personal que convierte al proyecto educativo en 1.300 por lo menos proyectos educativos diferentes? Además, una gran cantidad de docentes incluso desconocen este texto. Este documento, proyecto educativo, se publicó en 2006. No todos lo tienen, algunos lo tienen arrumbado, algunos ya desapareció de sus cubos. Pero básicamente aquí está el sentido de nuestro proyecto, pues, de nuestro instituto. Cuando las autoridades hablan y dicen que nuestro proyecto funciona, no funciona, realmente me queda claro que ellos no conocen este documento, o que no lo han comprendido siquiera, pues. Que lo hacen a partir de experiencias y medio ven lo que sucede en nuestro instituto y lo quieren comparar con otras cuestiones, ¿no? Aquí establece, por ejemplo, muy claramente por qué no hay educación, capacitación para el empleo. Lo explica por qué la idea es un bachillerato propedéutico. ¿Por qué debe de darse de esa manera el bachillerato en estas condiciones? Sin embargo, de repente las autoridades deciden que hay que meter algo, una moda, alguna cuestión que pueda aportar alguna situación para que los estudiantes tengan mejores posibilidades. Cuando se establece aquí cuáles son esas posibilidades, de qué es lo que tenemos que enseñar a los estudiantes para que estos estudiantes puedan desarrollar mejor sus capacidades. Realmente creo que ya cuando estaba desarrollando mi ponencia ya en esta parte, me pareció que más bien la ponencia debía haber sido solamente sobre este documento y no plantear lo primero que dije. ¿Por qué? Porque realmente releer este documento es releer las posibles 20-30 ponencias que saldrían solamente de este documento. Está dividido en 3 partes. La primera parte establece una serie de principios, de elementos básicos que tiene que llevar a cabo nuestro instituto. Incluso, si ustedes se dan cuenta, en ningún documento se establece por qué va a ser sorteo el ingreso de los estudiantes. Solamente en esta primera parte es donde se establece por qué tiene que ser a través de un sorteo. Y entonces se empieza a desarrollar más o menos las características de ese sorteo. La segunda parte es el proyecto como tal, el proyecto que está publicado. Es decir, este documento no está publicado en la Gaceta Oficial, solamente la parte del medio, donde habla del proyecto educativo, donde dice cuáles son las materias, cuáles son los criterios de formación, cómo va a ser la evaluación, la actividad de clases, todo ese tipo de cuestiones. Y la tercera parte habla del proyecto original, el proyecto de Iztapalapa 1, el proyecto que originalmente influyó en una serie de requerimientos. Por ejemplo, es ahí donde se habla precisamente de la participación, más bien de la repartición de tiempo de nosotros como docentes, pues. Se habla, por ejemplo, mucha gente reclama demasiado que hay que tener el proyecto educativo, el modelo educativo, y que nos toca de a 3 grupos por chollo, ¿no? En ninguna parte del proyecto educativo aparece que nos tocan de 3 grupos.
aparece que tenemos que dar tantas horas de clase, de 10 a 14, de 12 a 14 horas, aparte del documento, y más o menos haciendo un promedio de una materia como literatura, física, que tienen las horas, da el promedio de 3 grupos, y por eso de ahí se saca el asunto de 3 grupos, pero en realidad nunca existe como tal esto. Y si habla, por ejemplo, de dar 15 horas de tutoría, 15 horas, 2 horas diarias, por ejemplo. O sea, realmente 3 horas diarias, dando tutoría. Realmente las damos, no las damos, pues. Creo que primero, antes de plantear un cambio al proyecto educativo, nosotros tendríamos que conocer este documento y generar los cursos y un programa de capacitación para regresar nuevamente a estos documentos básicos. Y a partir de lo que no funciona de estos documentos básicos, pues evidentemente sí hacer las adecuaciones. Una de las cosas que establece, ya para terminar, al final dice este documento que con todo este proyecto educativo, con todas estas cosas, que deben de tener incluso instalaciones físicas adecuadas para poder llevar a cabo todo eso, por eso tenemos cubos y por eso hay cubos de estudio. Y para poder, todo esto nos va a dar como resultado, hablando un poco de lo que se ha dicho, que vamos a tener un egreso del 80%. Y que entonces esto va a ser precisamente la respuesta de que este proyecto está funcionando. Lo que tenemos actualmente, ya viendo cada quien sus cifras, lo que tenemos es un egreso del 20%. Es decir, para lograr el proyecto educativo original, necesitaríamos elevar el 60%. Y no estoy diciendo que lo hagamos nosotros, lo tenemos que hacer con la autoridad, pero la autoridad tiene que poner su parte y no distraernos con una serie de temas que no tienen nada que ver con este proyecto educativo, y nosotros también meternos y revisar mucho más a fondo este documento. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Alberto Rodríguez su participación, y concluiríamos la mesa con el trabajo del maestro Orlando Martínez Canaval, retos y perspectivas del IEMS ante la cuarta transformación. Lo escuchamos. Bien, esta ponencia la comencé hablando un poco de lo cruda y terrible que es la realidad actual, en donde hay tantos muertos, tantos feminicidios, en donde la humanidad en pos del desarrollo económico está destruyendo la naturaleza. Se está privatizando el agua, se está convirtiendo a la gente en mano de obra barata y consumidora de chatarra. Así algunos se vuelven muy ricos, otros muy pobres. Esta última fase del capitalismo que se ha llamado neoliberalismo. Esta fase en la que vivimos, que está tan llena de corrupción, ahí es donde creo que hay que plantear la diferencia, ¿no?, con quien es presidente actualmente, porque él dice que primero hay que acabar con la corrupción y eso casi va a hacer que ya todos seamos felices, y pues lo que se detecta es que el sistema capitalista de por sí propicia la corrupción, porque en este sistema, pues los que tengan más capital siempre van a querer tener más capital para tener más poder y abusar de su poder. Este poder del capitalismo se ha justificado siempre en principios liberales, como la democracia, el Estado de Derecho, el bien común, la soberanía o las garantías individuales. Y son los mismos políticos y empresarios capitalistas los que todos los días rompen con estos principios de su propia ideología liberal. Entonces, para mí que no podemos seguir en este estado de las cosas sin que haya corrupción.
bueno, las supuestas oportunidades que ofrece este sistema son muy desiguales, no son las mismas para la gente más rica que para la gente más pobre. Y mientras que los seres humanos nos estamos matando, algunos están muriendo de hambre, pues también es muy difícil revertir el daño que estamos haciendo al planeta con el calentamiento global, la desertificación, y seguimos desarrollando la industria, la guerra y la minería que están destruyendo todo. Ajá, bueno, yo creo que la patología de este sistema en el que vivimos, pues es lo que nos llevó a votar por una transformación. Ajá, y que además en estos tiempos pues nos hemos dado cuenta de que cambiar a un partido por otro o a un presidente por otro pues no va a hacer que las cosas cambien de fondo, sino que tenemos que cambiar de fondo las estructuras de la sociedad. Ajá, bien, aquí es donde la educación va a tener un papel fundamental, porque por medio de la educación pues es una de las únicas maneras en donde podemos llegar a cambiar realmente o mover estas estructuras. Ajá, bueno, la educación popular debe crear conciencia para que dirijamos nuestras vidas con nuevos paradigmas que sean diferentes al dominante. Bueno, aquí también hablo un poco de cómo este sistema capitalista, aunque ha sido impuesto principalmente por medio de la guerra y sus principales conquistas son económicas, tiene un gran aparato de guerra ideológica que lo sustenta. Esta guerra ideológica la podemos ver todo el tiempo, que tiene armas muy sofisticadas y poderosas, que van desde el cine, la televisión, la música, el radio, la prensa, las redes sociales. La mayoría de estos medios controlados por el capital financiero, pues siempre se dan mensajes clasistas, se descalifica a los que piensan diferentes. La mayoría de estos medios todo el tiempo están bombardeándonos con publicidad, pero muchas veces se oculta que la publicidad es publicidad. Bueno, ante este panorama tan adverso, pues vemos que el capitalismo se autoproclama como el ganador de la lucha ideológica a partir de que terminó la Guerra Fría en los años 90 del siglo pasado. Pues los capitalistas salen celebrando que ya se acabó el comunismo, que ahora lo más importante es la libertad de mercado, etc. Y bueno, ahí es donde me pregunto si por medio de la educación podríamos hacer frente a esta guerra ideológica, porque nosotros no tenemos canales de televisión, grandes estudios para hacer canciones de reggaetón ni nada de eso, ¿no? Lo único que tenemos es nuestro conocimiento y la posibilidad de trabajar en las aulas. Bien, ante esto me dediqué a buscar como algunos otros proyectos educativos transformadores de la realidad que se han dado antes, como para ver que el IEMS no surgió del aire, sino que hay toda una historia. Ajá. Los proyectos educativos transformadores, pues de los más famosos, primero surgieron en Europa a partir de la Revolución Francesa. Sabemos que la Revolución Francesa terminó siendo una revolución burguesa. Sin embargo, muchos de los involucrados en ese movimiento ya estaban pensando en ideologías más comunitarias, socialistas. Fue el caso, por ejemplo, de una corriente muy importante que se llamó socialismo utópico, porque así le puso Marx, aunque en sus inicios no se autodenominaban así. Estos fueron los primeros que empezaron a crear escuelas con una ideología libertaria o revolucionaria, ¿no? Escuelas en donde se pretendía
que ya no sea el docente el que viene a imponer el conocimiento al pueblo, sino que ya los docentes se identificaran con el pueblo y que trataran de ser copartícipes de la lucha por la libertad y en contra de las opresiones que detectaban, ¿no? En este movimiento fueron muy importantes personajes como Proudhon o Fourier. Pues estos cuates socialistas utópicos hacían sus comunas, a las que les llamaban palansterios, y dentro de esas comunas, el corazón de la comuna era la escuela. La escuela pues era donde ellos pretendían que se enseñaran los nuevos valores para la nueva sociedad. La primera escuela de este tipo en México surgió con un griego llamado Plotino Rolacanati, que aprendió en Europa las teorías de Proudhon, de Fourier y de Bakunin, y vino a México a fundar una escuela rural en Chalco. En esta escuela rural estudió Julio Chávez López, que fue un campesino que lideró una rebelión en 1868. Rolacanati no estaba muy de acuerdo con las rebeliones porque era muy pacifista. Sin embargo, pues es algo emblemático el hecho de que justo de la escuela que él fundó hubiera surgido esta rebelión de indígenas campesinos. Luego también las ideas de nuevas escuelas llegaron hasta Barcelona, en donde Francisco Ferrer fundó la Escuela Moderna. Fue de las primeras escuelas en donde se fomentó la coeducación, la educación científica y humanista con un enfoque cooperativo y comunitario. Esta escuela también fue retomada por la Segunda República Española, en donde se promovió que la educación tenía que ser laica, activa y unificada. A la vez podemos mencionar la Revolución Mexicana, que fue en donde participaron maestros importantes como Tilio Montaño, que le dio el nombre al plantel de Tlalpan II, y es el que redactó el Plan de Ayala. Tras el triunfo de la Revolución, se comenzaron a implementar en México escuelas racionalistas y socialistas. Una de las primeras misiones educativas revolucionarias sería la del socialista Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, quien desde antes de ser gobernador comenzó trabajando con los mayas. Le siguió los pasos en Tabasco el revolucionario gobernador Garrido Canabal. En Tabasco se experimentó con escuelas rurales, que además de centros donde se enseñaban ciencias, humanidades y artes, eran entidades productivas autónomas, donde los alumnos, en su mayoría internados, aprendían a sembrar sus alimentos por medio de la práctica. Con el cardenismo se amplió la cantidad de escuelas rurales, pero mientras se esgrimaba un modelo pedagógico popular socialista, por otro lado estaban las escuelas indígenas que tenían un enfoque un poco más colonial, ya que su función era civilizar a los indios, obligándolos a aprender el idioma y la cultura nacional, obligándolos a que olvidaran sus usos y costumbres. Bien, hablando de cómo revoluciones sociales han estado ligadas a la creación de nuevas escuelas, recordemos que la Revolución Rusa de octubre de 1917 propició las condiciones para el trabajo de Lev Vygotsky. Es un psicólogo pedagogo soviético cuyas teorías constructivistas sociales han sido retomadas en el modelo educativo de James. A lo largo del siglo XX, ya también podemos mencionar otros pedagogos modernos como Madame Montessori, quien logró aplicar los nuevos conocimientos neurocientíficos en el desarrollo de herramientas didácticas, o la escuela activa de Ferrier, y otras escuelas modernas de la época que confluyeron en las teorías del maestro que se llamó Celestín Freinet. Este maestro creó un modelo que se basa en el cooperativismo y se centra en el interés de los niños. Entre sus estrategias destacaron el uso de la imprenta escolar, el texto libre,
creo que es muy importante retomar estas experiencias como de Freinet. Freinet, por ejemplo, una de las cosas que hizo es que él daba clases en lugares muy marginales de Francia a niños campesinos. Muchas veces eran niños que recibían comentarios como nuestros alumnos de Lienz, ¿no? Que la demás gente decía es que son tontos, es que no pueden aprender, son burros. Y a la llegada del maestro Freinet empiezan a dar buenísimos resultados. Otra experiencia que hubo en Europa a mediados del siglo XX fue la escuela de Barbiana, una escuela en las aldeas en una aldea en las montañas de Italia, que logró dar educación a cientos de niños que habían sido marginados y expulsados de la educación tradicional. Bueno, ahora me voy a ver el caso de América Latina. En América Latina, la pedagogía liberadora de Paulo Freire ha sido como un parteaguas y algo que han seguido muchísimos docentes en muchos países. En Bolivia, Chile y El Salvador, los profesores democráticos han logrado plasmar un ideario socialista para la educación, reprimidos por los golpes militares, pero han avanzado por medio de la movilización, apoyados por algunos gobiernos socialistas o de izquierda, han logrado reformas educativas para la educación popular. Por ejemplo, uno de los maestros que estuvo en el movimiento magisterial a principios del siglo XX en Chile, pues fue Salvador Allende, que muchos años después se convirtió en presidente socialista. Entre 1935 y 55, en América Latina hubo los discursos nacionalistas, populistas, democráticos y socialistas, como el cardenismo de México, el peronismo de Argentina, el liberalismo de Colombia, etc., pues apoyaron mucho los intentos de educación popular como para una emancipación del pueblo. Y además en los países donde no hubo este tipo de gobierno, pues los profesores lo retomaban de manera independiente. Luego en los 60s vinieron eventos que transformaron radicalmente la educación en América Latina. La reforma educativa socialista de Cuba en el año 60 y el hecho de que se difundieran las ideas liberadoras de Freire en los años 60. Bueno, en 1979 la revolución sandinista de Nicaragua pues armó un ejército revolucionario de alfabetizadores que se fueron a alfabetizar con una estructura muy similar a la del Frente Sandinista y mandaron alfabetizadores a los rincones más apartados del país, utilizando también la pedagogía de Paulo Freire. Mientras tanto, en El Salvador, aunque Magisterio Democrático de izquierda no estaba en el poder, sino que siempre había sido perseguido, lograron organizarse estos maestros y sacaron un documento en donde dicen que el fin de la educación es concientizar al proletariado para acabar con la explotación del capitalismo. Estos maestros salvadoreños lograron crear varios círculos de estudios en comunidades indígenas campesinas, pero fueron muy reprimidos por los gobiernos militares y bueno, luego fue interrumpido por la guerra tan cruel. En México ha habido algunos proyectos vanguardistas ya más tarde, por ejemplo cuando la UNAM creó SSH o cuando se abrió la UAM en los años 70, pues estos modelos que proponen una praxis educativa más centrada en la investigación y la crítica, creo que también pues hay que seguirlos estudiando. Y finalmente hablo del caso de Lienz. En la actualidad, en México hay un gran drama, como mencionó otro compañero hace rato. La mayoría de los jóvenes deja de estudiar después de la secundaria, a pesar de que ya va a ser obligatoria hasta la universidad.
Esto es un gran drama que viven todas las familias, porque los chavos se meten por miles a hacer el examen del Comipens. Para entrar a una escuela de la preparatoria de la UNAM tienen las posibilidades de 1 en 30, o sea, solo 1 de cada 30 logra ingresar a la UNAM. Para ingresar al CCH creo que ingresa como 1 de cada 3, también al Poli. Y en cambio escuelas como el CETIS y CONALEP son bastante despreciadas. Y yo creo que no solo son despreciadas porque hay gente que no le interesa la educación técnica, sino que también hay una discriminación social, en donde se discriminan los alumnos de estos centros porque son más pobres o más marginados. Finalmente, pues los que entran a IEMS son los que no lograron entrar a ninguno de estos sistemas y bueno, finalmente entran casi obligados al IEMS porque no tenían de otra y al final les acaba gustando el IEMS. Algunos pocos estudiantes pues ya sabemos que algún familiar o algún conocido ya les recomienda el IEMS, ¿no? Bueno, el IEMS llena un vacío educativo al cual acuden los jóvenes más marginados. Digamos en la prepa de Topilejo, pues los alumnos vienen de lugares como Tlalmille, San Francisco Tlalnepantla o Padres de Guarda, pero son pueblos que solamente los conocemos porque salen en la nota roja. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. También planteo lo de que es importante retomar el origen del IEMS, cómo empezó con la consigna de prepa sí, cárcel no, lo cual fue simbólico. Un poco de cifras de lo que hay, lo que yo encontré en mi plantel, que creo que es lo que deberíamos ir buscando todos. Pues tenemos las cifras de los que han egresado, que son 1,278, pero no sabemos en realidad cuántos han desertado. Tenemos un número de receso indefinido de 2,481, pero receso indefinido no tenemos ni idea si ya se fueron para siempre o si, pero sabemos que hay una probabilidad que sea baja de que regresen. Bueno, creo que aunque el IEMS es pequeño en comparación con los grandes sistemas como la UNAM o el Bachilleres, puede ser muy representativo a nivel cualitativo, ¿no? Bueno, hay muchas interrogantes, muchas cosas que tenemos que investigar. ¿Por qué tantos estudiantes no se inscriben, no se dan de baja, etcétera? Y bueno, como perspectivas al futuro, creo que deberíamos reafirmar nuestro modelo educativo y ponerlo más como un modelo que está comprometido con los oprimidos, que es un modelo dialéctico y liberador, que puede sentar las bases para una real transformación estructural, insistiendo en los ejes de formación crítico-científico y humanista y en contacto directo con los estudiantes mediante asesorías, tutorías y talleres. Para esto no nos ayudan las direcciones y subdirecciones que pasan por manos de políticos que no hacen nada, etc. Y bueno, finalmente hay que recalcar que sí hemos logrado que algunos jóvenes, para quienes era casi imposible, lograran acceder a estudios superiores. Y también pues, los que no llegaron a acceder a estudios superiores, pero que han adquirido cierta conciencia que les sirve más para la vida. Bueno, también ahora que hice el recuento de estas organizaciones magisteriales de América Latina, pues recordemos el caso de la CENTE, que está generando su propio modelo educativo, y que en el IEMS los espacios académicos han estado casi cancelados y por eso el único espacio que nos queda es el de ahorita que está convocando el sindicato. Entonces, pues tenemos que seguir defendiendo este trabajo que tenemos y ver las posibilidades que tiene